Capítulo 6. ¿Y qué hacemos con la culpa? Al final de nuestras vidas, solo seremos el resultado de las elecciones que hemos tomado a lo largo de ella. La culpa como mecanismo manipulador. Hemos dicho que las creencias inculcadas durante nuestra crianza y a través de nuestra cultura judeocristiana nos generan un sentimiento de culpabilidad al comunicar nuestros límites y al decir no, como si no tuviéramos derecho a hacerlo o como si al respetarnos estuviéramos transgrediendo algún código ético. La culpa y el miedo son dos grandes mecanismos de control y manipulación. Estas herramientas han sido utilizadas desde siempre por medios de comunicación, instituciones religiosas, sectas y gobiernos para manejar a los individuos a su antojo y en su propio beneficio. Lo que permite someter a un pueblo o a un grupo de personas mediante estos recursos es un nivel de ignorancia. Un pueblo ignorante es más fácil de manipular a través del miedo que un pueblo culto e instruido. Unos ciudadanos ignorantes carecen de capacidad de pensamiento crítico, y sin pensamiento crítico no existe libertad de pensamiento. Y sin libertad de pensamiento no podemos hablar de libertad. Un pueblo ignorante es, por ende, un pueblo sometido. A nivel interpersonal ocurre lo mismo. Es fácil utilizar a una persona emocionalmente ignorante. Las personas con poca inteligencia emocional pueden ser sometidas sin apenas esfuerzo, a través del miedo y la culpa, porque son incapaces de cuestionárselas. Para evitar la manipulación es imprescindible trabajar en nuestra inteligencia emocional, para saber identificar cuando alguien ha puesto en marcha dichos mecanismos con nosotros. Hablemos entonces sobre la culpa. Existen dos tipos de culpa: la culpa sana o adaptativa. Es la que sentimos cuando hemos cometido un error o transgredido normas o códigos éticos. Es proporcional a las consecuencias del daño o error. Nos impulsa a reparar la falta y a prevenir conductas similares en el futuro. También nos permite aprender de nuestras equivocaciones y asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones, es decir, nos hace crecer como personas. La culpa insana o desadaptativa es la que experimentamos sin haber cometido ningún error, provocado algún daño ni transgredido normas o códigos morales. Aparece de forma desproporcionada al daño o error que hayamos ocasionado, de forma muy dura y acompañada de rumiación. Y no es constructiva sino destructiva, ya que afecta negativamente a nuestra autoestima y al concepto que tenemos de nosotros mismos. Si analizamos cómo es la culpa que sentimos, fomentamos nuestra inteligencia emocional, lo que por un lado nos protege de ser manipulados y por otro nos obliga a cuestionar las creencias que nos abocan a la dependencia en relaciones tóxicas. Para ello podemos plantearnos 3 preguntas básicas que nos ayudarán a aportar claridad a nuestra mente sobre si realmente nos estamos juzgando justamente o no como culpables. El siguiente esquema, básico pero útil, nos permite abrir los ojos ante las dinámicas que mantenemos en muchas de nuestras relaciones y darnos cuenta de si éstas se sostienen gracias a ese sentimiento de culpa que nos lleva a ceder cuando no queremos, a aceptar cosas que nos hacen daño y a permitir que transgredan nuestros límites y derechos. Las respuestas que vayamos obteniendo nos conducirán inevitablemente a otras reflexiones. Me siento continuamente culpable por cosas que no debería. Me veo en la necesidad de pedir perdón por conductas que no causan ningún daño. Me estoy dejando manipular por alguien de manera consciente. Por otra parte, también nos lleva a cuestionarnos. ¿Estoy haciendo sentir culpable a alguien de forma injusta? ¿Ha vulnerado su conducta alguno de mis derechos? ¿O es que me ha molestado prescindir de un privilegio? ¿Me enfada lo que ha hecho el otro o me enfada recibir un no? Las respuestas a estas preguntas
nos plantean otras, y así sucesivamente vamos tejiendo con el hilo del autoconocimiento una gran red que forja nuestra inteligencia emocional y sobre la que se sostiene nuestra habilidad para gestionar las emociones propias y entender las ajenas, nuestra capacidad de liderazgo, la resiliencia, el autocontrol, la empatía, la tolerancia a la frustración y la capacidad crítica para valorar nuestras conductas y las de los demás. Todo esto nos facilita la tarea de establecer límites y decidir qué límites de las demás personas aceptamos, de manera que vamos construyendo relaciones de calidad sanas, equitativas y respetuosas. Razón y corazón. El corazón tiene razones que la razón desconoce, dijo en una ocasión Blaise Pascal. Y es que a menudo ocurre que a pesar de entender por qué nos sentimos como nos sentimos y saber que no deberíamos sentirnos así, nuestros sentimientos persisten. En el ejemplo de la culpa, podemos identificar cuáles son las creencias erróneas que mantienen este sentimiento y reconocer los motivos por los que no deberíamos sentirnos culpables. Y aún así no podemos desprendernos de la culpa. Conocer la teoría no implica la mejora en la práctica. He aquí la dificultad del trabajo psicológico. No se trata solo de razonar, sino también de sentir. La eterna lucha entre la razón y el corazón. Sabemos que debemos querernos y valorarnos, pero eso no es suficiente para percibir que realmente nos queremos y nos valoramos. Sabemos que no debemos dejarnos influir por las opiniones de los demás, pero eso no es suficiente para que no nos sintamos mal cuando la gente nos critica. Sabemos que no debemos sentirnos culpables por poner límites, pero seguimos experimentando la culpa cuando lo hacemos. Esto es debido, nuevamente, a las estructuras cerebrales que se encargan de cada una de estas funciones. El circuito neuronal del razonamiento y la toma de decisiones, la corteza prefrontal, es casi independiente estructural y funcionalmente del circuito neuronal de las emociones, el sistema límbico. Cada circuito trabaja por su cuenta de riesgo, como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro, y como si eso no nos supusiera terribles contradicciones y quebraderos de cabeza. Por si esto fuera poco, esta pobre conexión que ambos sistemas tienen entre ellos no es equitativa. Hay muchas más conexiones que van del sistema límbico a la corteza prefrontal y en mucho menor número las que van del córtex prefrontal al sistema límbico. Es decir, que nuestras emociones influyen fuertemente en nuestro razonamiento a la hora de tomar decisiones, pero nuestro razonamiento poco peso tiene para influir en lo que sentimos. Este es el motivo por el que en la terapia cognitivo-conductual, donde tratamos de cambiar lo que sentimos a base de incidir en nuestro pensamiento, es necesario repetir una y otra vez las estrategias terapéuticas para fortalecer lo suficiente esas vías neuronales que discurren desde la corteza prefrontal al sistema límbico y llegar así a compensar las que lo hacen en sentido inverso. Ojalá la neurociencia pueda algún día hacer algún apaño, un pequeño empalme, aunque sea a base de cinta aislante, para conectar equitativamente un circuito con el otro y ahorrarnos así horribles conflictos internos y mucho dinero en terapia, dicho sea de paso. Nuestra amiga la frustración. Una de las habilidades que desarrollamos mediante la inteligencia emocional es la capacidad para tolerar la frustración.
Esta capacidad es básica para llevar a cabo cualquier proceso de cambio o aprendizaje, porque cuando lo hacemos una cosa está clara: nos vamos a equivocar una y otra vez. Nos va a salir mal cientos de veces, y tantas veces como nos salga mal, tantas veces nos vamos a sentir frustrados. Por eso es necesario aceptar desde el primer momento a la frustración como compañera del proceso. Va a estar ahí desde el inicio hasta que alcancemos nuestra meta, así que más vale que la asumamos cuanto antes. Esto nos permitirá tolerarla con mayor facilidad y levantarnos cada vez que nos caigamos para seguir nuestro camino. A escribir se aprende escribiendo, a caminar caminando y a poner límites poniendo límites. No hay otra manera posible, así que una vez que sepamos cuestionar nuestra culpa, debemos empezar a ponerlo en práctica, aunque al inicio sigamos sintiéndonos culpables. Esperar no experimentar culpabilidad solo porque sabemos que no debemos sentirnos culpables solo nos llevará a frustrarnos y a abandonar nuestro objetivo en los primeros intentos. Y es que, como hemos dicho antes, razón y corazón no van de la mano, y tratar de alinearlos va a suponernos muchos intentos fallidos antes de conseguirlo. Sin embargo, a pesar de tener la sensación de que son inútiles por el hecho de no ser exitosos, estos intentos en absoluto carecen de utilidad. De hecho, son estrictamente necesarios para llevar a cabo un cambio real. Forman parte de la experiencia que tenemos que vivir para que nuestro cerebro sea capaz de tolerar ese grado de culpa y se vaya haciendo cada vez menos sensible a ella. Solo debemos tener claro que pasados unos intentos, ese sentimiento de culpa se difuminará hasta desaparecer casi por completo. Ocurre lo mismo cuando se empieza a adquirir un nuevo hábito, por ejemplo el deporte. Si el deporte nunca nos ha llamado la atención, especialmente al inicio, suele resultar muy difícil, nos da pereza, provoca agujetas, no vemos ningún resultado, no sabemos hacer bien los ejercicios. Si creemos que al empezar a hacer ejercicio vamos a sentirnos motivados, no nos va a suponer esfuerzo, nos veremos como atletas profesionales y notaremos resultados inmediatos. Estas expectativas irrealistas se van a ver incumplidas rápidamente y eso es lo que nos lleva a abandonar. Sin embargo, si aceptamos que va a ser un proceso costoso, que no lo haremos todo lo bien que nos gustaría por nuestra falta de experiencia, que no conseguiremos los resultados deseados de forma inmediata y que muchas veces nos va a dar pereza levantarnos del sofá para ponernos a hacer deporte, entonces tenemos mucha más probabilidad de lograr nuestro objetivo. En este proceso de establecer y respetar límites, resignificarlos y sustituir nuestras creencias limitantes por otras liberadoras, debemos tener en cuenta lo mismo. Solo a base de repetir una y otra vez una manera distinta de hacer y de pensar las cosas, dejamos de sentirla extraña o forzada y acabamos por normalizarla y automatizarla.